Imagina a un hombre que ganaba 420 millones de dólares por semana. Un personaje que no solo transformó el mundo del crimen, sino también la política, la economía y hasta el imaginario colectivo. Ese hombre fue Pablo Emilio Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín conocido como el Rey de la Cocaína. Pero si su fortuna fue tan gigantesca, una pregunta sigue resonando hasta hoy. ¿Dónde fue a parar todo ese dinero? Muchos dicen que Escobar acumuló tanto dinero que ni él mismo sabía cuánto tenía. Cada día, más y más cargamentos eran enviados hacia Estados Unidos y Europa, llenando aviones, barcos e incluso submarinos improvisados. Las ganancias eran absurdas y la montaña de dinero crecía a una velocidad que ningún banco podía calcular. En esa época, Pablo llegó a ser listado por la revista Forbes como el séptimo hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 30.000 millones de dólares, una cifra que hoy equivaldría a más de 70.000 millones. Ahora piensa, si hasta los bancos más grandes del mundo tienen dificultad para mover fortunas de esa magnitud sin dejar rastros, ¿cómo era posible ocultar tanto dinero en efectivo? Escobar tenía una respuesta simple y brutal: enterrarlo. Si te gustan este tipo de revelaciones y misterios, comenta aquí abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. Es impresionante descubrir hasta dónde llega esta comunidad, el banquero que nadie quería ser. El problema era que ningún banco serio podía almacenar cantidades tan grandes sin levantar sospechas internacionales. Entonces, la solución fue esconder el dinero en haciendas, galpones, depósitos y bajo tierra. Uno de los relatos más famosos proviene de su hermano, Roberto Escobar, quien reveló que cerca del 10% de todo el dinero guardado se perdía por ratas, humedad o simplemente porque los billetes se deterioraban. Imagina perder millones de dólares al mes solo porque no existía un lugar suficientemente seguro para guardarlo. Esa realidad surrealista nos lleva a un punto clave. Escobar no era solo un criminal, era un fenómeno financiero, alguien que movía tanto dinero que el propio sistema bancario mundial no estaba preparado para enfrentarlo. Pero con tanto dinero circulando, surgen las preguntas inevitables. ¿Dónde terminó todo? Y más importante aún, ¿quién controla esa fortuna hoy? La cara pública del millonario Escobar no ocultaba del todo su riqueza. De hecho, parte de ella la mostraba de manera extravagante. Compró flotas de autos de lujo, incluidos Ferraris, Lamborghinis y aviones privados. Construyó la famosa Hacienda Nápoles, un parque temático con zoológico, pista de carreras y réplicas de monumentos. Regaló dinero en barrios pobres de Medellín, ganándose el apodo de Robin Hood Paisa. Ese estilo de vida solo aumentaba la mística alrededor de su fortuna. Pero si lo público ya impresionaba, imagina lo que estaba escondido. ¿Y tú? Si tuvieras acceso a una parte de esa fortuna secreta, ¿qué harías primero? Comenta aquí abajo, porque siempre salen respuestas muy curiosas. El misterio de la desaparición. Con la muerte de Escobar en 1993, muchos pensaron que el gobierno colombiano y la DEA tendrían acceso inmediato a su fortuna. Pero no fue así. Gran parte del dinero simplemente desapareció. Algunos hablan de cuentas secretas en paraísos fiscales. Otros defienden que todavía existen millones enterrados en lugares desconocidos de Colombia. Hasta hoy, aventureros siguen buscando tesoros ocultos en fincas que alguna vez pertenecieron al cartel. Ese misterio, más de 30 años después de la muerte de Escobar, continúa generando documentales, libros y hasta expediciones de cazadores de tesoros. Y es exactamente eso lo que vamos a explorar a lo largo de este video. Este fue solo el inicio del viaje para descubrir el destino de la fortuna secreta de Pablo Escobar. En los próximos bloques revelaremos cuánto dinero fue confiscado, el papel de la familia, las teorías más oscuras y hasta los cazadores de tesoros que aún creen que miles de millones permanecen enterrados en algún lugar de Colombia. Prepárate, porque la historia apenas comienza. Cuando se habla de la riqueza de Escobar, las cifras parecen irreales, casi inventadas.
Sin embargo, documentos de la época y testimonios de sus hombres más cercanos confirman que el cartel de Medellín ingresaba más de 60 millones de dólares al día. Era tanto dinero que ni siquiera se contaba. Se pesaba en balanzas industriales para ahorrar tiempo. Roberto Escobar, su hermano y contador, contó alguna vez que cada mes debían gastar alrededor de $500 solo en gomas elásticas para envolver los fajos de billetes. Además, se calculaba que al menos 10% de todo el dinero se perdía por culpa de la humedad, el moho y los ratones que devoraban las montañas de efectivo escondidas en sótanos y campos. Imagínate lo absurdo de la situación. Para un hombre común, perder un billete de $100 sería una desgracia. Para Escobar, perder millones era apenas una estadística mensual. Esa dimensión monstruosa de riqueza convirtió su fortuna en un mito viviente. En las haciendas de Pablo se enterraban maletas enteras llenas de dólares. Algunos de sus sicarios recuerdan haber cavado de noche, guiados solo por linternas, para enterrar dinero en terrenos que ni siquiera eran suyos. El objetivo no era recuperar esos fajos después, sino simplemente esconderlos hasta que fuera seguro moverlos a otro sitio. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cuánto de todo ese dinero enterrado nunca fue recuperado? Muchos creen que aún hoy existen tesoros escondidos en fincas olvidadas de Colombia, esperando ser encontrados por alguien que tropiece con ellos por casualidad. Mientras escuchas esto, dime en los comentarios si crees que todavía hay millones enterrados bajo tierra, porque esa teoría sigue alimentando expediciones secretas de cazadores de fortuna. Pero lo más impactante era cómo, aun con toda esta riqueza, Escobar intentaba mantener cierto control. Se dice que guardaba libretas con anotaciones de gastos, entradas y salidas, aunque al final resultaba inútil. El dinero llegaba a tal velocidad que ningún cálculo podía seguirle el paso. Los cargamentos hacia Estados Unidos dejaban ganancias gigantescas. Solo en los años 80, Escobar controlaba más del 80% del mercado de cocaína mundial. Cada kilo que entraba al país del norte multiplicaba su fortuna y reforzaba su poder. Ese dinero no era solo para lujos personales, era un arma. Con él compraba políticos, jueces, militares y hasta construía barrios enteros para ganarse la lealtad del pueblo. La fortuna de Escobar no era un simple reflejo de ambición personal, era el motor que sostenía a todo un imperio criminal. Ahora piensa, si una sola persona movía más dinero que muchos países de América Latina, ¿cómo podían los gobiernos enfrentarse a ese monstruo financiero? Y si has llegado hasta aquí, déjame saber en los comentarios qué es lo que más te sorprende. ¿La cantidad absurda de dinero o el hecho de que buena parte de él desapareciera como si nunca hubiera existido? Con la caída de Escobar en 1993, se esperaba que el Estado colombiano y la DEA estadounidense se quedaran con la mayor parte de su fortuna. Pero lo que encontraron fue apenas una fracción. Las autoridades lograron incautar mansiones, fincas, colecciones de autos de lujo y aviones privados. La famosa Hacienda Nápoles, con su zoológico exótico y su pista de aterrizaje, pasó a ser administrada por el gobierno y hoy funciona como parque temático abierto al público. Muchas de sus casas fueron convertidas en museos o incluso en bases militares. Sin embargo, la cantidad de efectivo encontrada fue mínima comparada con las cifras que se manejaban. El gobierno colombiano confiscó propiedades valoradas en varios cientos de millones, pero esa suma representaba menos del 5% de la fortuna total que se estimaba. En otras palabras, más del 90% del dinero de Escobar nunca apareció oficialmente. Los agentes de la DEA, que habían dedicado años a seguirle la pista, quedaron sorprendidos. Ellos mismos confesaron que aunque atraparon parte del dinero y destruyeron parte del imperio, jamás pudieron poner las manos sobre la verdadera montaña de dólares que Escobar había amasado. Aquí nace una duda inevitable. Si el dinero no quedó en manos del gobierno, entonces ¿quién lo guarda? ¿Es posible que aún existan cuentas secretas a nombre de prestanombres, empresas ficticias o fundaciones en paraísos fiscales? Me interesa mucho leer tu opinión en los comentarios.
¿Crees que el gobierno realmente se quedó con más dinero del que confesó o que los herederos de Escobar lograron moverlo de forma oculta? Otro aspecto curioso es cómo parte de esos bienes incautados se convirtió en símbolos. En Medellín, varias propiedades que pertenecieron al capo fueron transformadas en proyectos sociales, como centros de rehabilitación o espacios culturales. Era un intento de limpiar la memoria oscura de aquellos lugares, aunque en el fondo todos sabían que cada ladrillo había sido comprado con dinero manchado de sangre. Incluso se llegaron a subastar algunos de los objetos personales de Escobar, desde relojes de oro hasta cuadros de colección, pasando por automóviles blindados y obras de arte. Todo eso fue adquirido por coleccionistas y curiosos dispuestos a pagar cifras enormes solo por tener un pedazo de la historia del narcotráfico. Pero la realidad es que, aunque esas propiedades existían, el verdadero tesoro estaba en el efectivo desaparecido. Y ese sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver. ¿Fue ocultado en bóvedas bajo otros nombres, enterrado en fincas secretas o lavado en negocios aparentemente legales? Y antes de pasar al siguiente capítulo, dime con sinceridad, si tuvieras en tus manos la oportunidad de encontrar una parte de esa fortuna perdida, ¿arriesgarías tu vida buscándola o preferirías mantenerte al margen de esa herencia maldita? Cuando Pablo Escobar cayó abatido en 1993, no solo terminó la vida del capo más temido del mundo, también comenzó una nueva etapa para su familia. Su esposa, María Victoria Henao, y sus hijos Juan Pablo, quien más tarde cambiaría su nombre a Sebastián Marroquín, y Manuela quedaron marcados por la sombra del apellido Gaviria. Tras la muerte del capo, la familia huyó de Colombia. Pasaron por Mozambique, luego por Argentina, donde intentaron rehacer sus vidas bajo nuevas identidades. ¿Pero a dónde iban? La sombra del dinero desaparecido los perseguía. Muchos creían que ellos eran los verdaderos guardianes de la fortuna de Escobar. Juan Pablo ha negado en múltiples ocasiones que heredaron grandes sumas. Incluso ha declarado en entrevistas que tuvieron que sobrevivir con lo poco que quedó y que su vida fue más de persecución que de riqueza. Sin embargo, críticos y periodistas han señalado que sería casi imposible que toda la fortuna de Escobar se hubiera evaporado de la noche a la mañana sin que su círculo más íntimo tuviera algún control sobre ella. Además, existen versiones de que antes de morir, Escobar dejó instrucciones específicas a sus hombres de confianza para asegurar que su esposa e hijos pudieran tener acceso a una parte del dinero a través de empresas ficticias y cuentas ocultas. Aquí surge una duda inevitable. ¿Realmente la familia vivió en la ruina o simplemente aprendió a mantener un perfil bajo mientras disfrutaba de una parte del dinero oculto? Me interesa saber tu opinión. ¿Piensas que la familia heredó esa fortuna en secreto o crees en la versión oficial de que apenas pudieron sobrevivir? Lo cierto es que la vida de los herederos de Escobar estuvo llena de contradicciones. Por un lado, intentaron rehacer su historia, escribir libros y pedir perdón público a las víctimas del narcotráfico. Por otro, nunca pudieron desprenderse del mito del dinero escondido. En Argentina, por ejemplo, Sebastián Marroquín fue acusado de lavado de dinero por vínculos con empresarios ligados al narcotráfico, aunque el caso no prosperó. Estas noticias siempre reavivaban las sospechas de que la fortuna seguía circulando en las sombras. Incluso la hija menor, Manuela, fue protagonista de un rumor. Se decía que Escobar, obsesionado con protegerla, había guardado parte del dinero específicamente para ella en cuentas imposibles de rastrear. Nunca se comprobó, pero la historia sigue viva como parte de la leyenda. La familia insiste en que no tiene acceso a ese dinero, pero cada vez que publican un libro o dan una entrevista, resurgen las preguntas. Si Escobar movía $30.000 millones, ¿cómo es que sus descendientes no heredaron nada? Y mientras tú escuchas esta parte de la historia, dime con sinceridad, si fueras hijo o hija de alguien como Pablo Escobar, ¿intentarías reclamar parte de esa fortuna o preferirías vivir lejos de esa herencia peligrosa? Más de 3 décadas después de la muerte de Escobar, el misterio sigue vivo. Existen varias teorías sobre el destino final de la fortuna secreta.
La primera y más repetida es la del dinero enterrado. Ex sicarios del cartel han confesado que ayudaron a esconder maletas llenas de dólares en fincas, selvas y hasta cementerios. Algunos aseguran que ni ellos mismos supieron dónde quedaron, porque Escobar cambiaba las ubicaciones constantemente para evitar robos o traiciones. Hasta hoy, campesinos han encontrado fajos podridos enterrados, confirmando que parte de la leyenda es real. Otra teoría habla de las cuentas en paraísos fiscales. A través de prestanombres y empresas fantasma, el dinero habría sido movido a lugares como Panamá, Islas Caimán o Suiza. Esta hipótesis explicaría por qué nunca se encontró más del 10% de la fortuna. También existe la versión de que otros capos del cartel se quedaron con parte del dinero. Después de la caída de Escobar, muchos de sus antiguos aliados y enemigos aprovecharon para apropiarse de las rutas, las propiedades y, por supuesto, del dinero escondido. La más intrigante, sin embargo, es la teoría de que el dinero fue usado para financiar nuevos proyectos criminales y políticos en Colombia y otros países. Algunos investigadores creen que parte de la fortuna de Escobar pudo haber servido como capital inicial para organizaciones que surgieron después de la caída del cartel de Medellín. ¿Cuál de todas estas teorías te resulta más creíble? Escríbelo en los comentarios, porque cada una abre una puerta distinta a este enigma que parece no tener final. Además, no se puede olvidar la fiebre de los cazadores de tesoros. Durante años, aventureros, campesinos e incluso periodistas han recorrido las montañas y fincas de Antioquia buscando restos de la fortuna. Algunos han encontrado fajos podridos, pero nunca las sumas gigantescas que se mencionan. Cada descubrimiento alimenta la idea de que en algún lugar de Colombia, escondido bajo tierra o en una pared falsa, todavía hay millones esperando a ser encontrados. Esta obsesión incluso ha llegado a inspirar documentales y programas de televisión, donde equipos enteros buscan el tesoro perdido de Escobar. Y mientras piensas en todo esto, dime, si tuvieras un mapa que te guiara a un escondite con millones de dólares de Escobar, ¿te atreverías a ir por él sabiendo el riesgo que eso implica? 30 años después de la muerte de Pablo Escobar, su fortuna sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia moderna. Lo que se encontró oficialmente fue apenas una pequeña fracción. Algunas mansiones, vehículos, cuentas congeladas y propiedades que pasaron a manos del Estado. Pero las cifras no cuadran. Si la fortuna ascendía a más de 30.000 millones de dólares, ¿cómo es posible que solo apareciera un 10%? Las versiones se contradicen. Para unos, gran parte del dinero se perdió en la tierra, devorado por la humedad y los años. Para otros, aún existen escondites intactos que jamás han sido descubiertos. Y no faltan quienes sostienen que la fortuna de Escobar nunca desapareció, sino que se transformó. Circula hoy en forma de inversiones ocultas, empresas fachada y capital, que alimentó nuevas organizaciones criminales. La verdad puede estar repartida en todas esas hipótesis. Tal vez algunos millones se pudrieron bajo tierra, otros fueron recuperados secretamente por aliados, y el resto se lavó hasta volverse irreconocible dentro de la economía mundial. Lo que resulta fascinante es cómo, incluso muerto, Escobar sigue teniendo un impacto en la cultura popular. Su figura se convirtió en series, documentales, libros y hasta en un símbolo turístico en Colombia. Pero detrás del mito persiste la pregunta que nunca fue respondida. ¿Dónde está el dinero? Ese misterio es lo que mantiene viva la leyenda, porque no hablamos solo de un criminal, sino de un hombre que manejó tanto dinero que ni los gobiernos, ni los bancos, ni sus enemigos pudieron rastrear completamente. Y es justamente esa incógnita la que hace que, todavía hoy, campesinos, buscadores de tesoros y periodistas sigan excavando en busca de una fortuna que podría cambiarles la vida. Y mientras cierras este viaje conmigo, dime en los comentarios qué teoría te convence más. ¿Crees que el dinero sigue enterrado en Colombia? ¿O que alguien en silencio disfruta hoy de la herencia del capo más famoso del mundo? Más allá del dinero,
Lo que dejó Escobar fue un legado contradictorio. Para algunos, un benefactor que construyó barrios y repartió billetes en los sectores más pobres de Medellín. Para otros, un monstruo responsable de miles de muertes, bombas y un país entero sometido al terror. La fortuna perdida es apenas una parte de una historia mucho más oscura, la del poder absoluto comprado con sangre. Y aquí es donde vale la pena reflexionar. ¿De qué sirve acumular tanto dinero si al final ni siquiera puedes disfrutarlo y tu nombre queda marcado para siempre como sinónimo de violencia? Tal vez la verdadera lección de la historia no esté en el oro escondido, sino en el precio que Escobar y su familia pagaron por intentar comprarlo todo. Si te apasionan estas historias de secretos, poder y fortunas ocultas, suscríbete al canal y activa la campanita, porque vienen revelaciones igual de sorprendentes que no querrás perderte. Y no olvides dejar tu comentario sobre qué otro personaje de la alta cúpula quieres que investiguemos en los próximos videos.